Hoy vamos a estar en Primera de Juan y vamos a estar leyendo el capítulo número 1 y nos vamos a brincar del 2 hasta el verso número 14. Pero hay algo que les quiero comentar a manera de introducción. Cuenta una historia, un pastor llamado Daniel, lo mandan a pastorear en una iglesia muy lejana al campo, afuera de la ciudad. Pero este campo, este recinto tenía algo peculiar. Vivía con neblina, todo el día vivía con neblina, absolutamente todo el día con neblina. Entonces, justamente el día domingo como que había doble neblina. Entonces, las personas cuando querían ir a la iglesia, se les hacía complicado encontrar el camino porque la neblina era muy densa y no podían observar porque las tinieblas las llenaba el camino. Pero este pastor era guayaquileño, bien sabido. Entonces dice, voy a poner un faro bien grande para que ilumine el camino. Y esta luz les permita, a pesar de las tinieblas, llegar al lugar de comunión, o sea, a la iglesia. Dicho y hecho, llega el domingo, él pone el faro grandote, se ilumina el camino y todos los feligreses empiezan a ver esa luz y esa luz empezó a hacer su camino. Caminaron por medio de la luz que los guiaba hacia la iglesia y pudieron tener un hermoso tiempo de comunión. Algo así es lo que Juan va a hablar. Va a hablar justamente sobre el gozo de la verdadera comunión. Qué bonito que es la comunión, ¿verdad? Lo que nosotros hacemos después del culto, los 7 minutos de fiesta, donde nos encontramos, nos contamos cosas, comemos juntos, tenemos este tiempo de oración juntos. La comunión es algo precioso, pero hay algo que a veces te permite salir de la comunión y justamente es las tinieblas. Y hoy juntos, por medio de la palabra de Dios, descubriremos cómo el andar en luz nos permite gozar de la comunión con Dios. Amén. ¿Están listos entonces? ¿Ready? En inglés les dije. Muy bien, entonces vamos entonces a Primera de Juan, capítulo número 1, y vamos a estar leyendo de corrido hasta el verso número 14. Cuando usted llegue ahí, dígame amén. Muy bien, dice la Biblia. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis qué cosa, comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Aquí va el mensaje. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia ¿de qué? De todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Verso 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Si guardamos, ¿qué cosa? Sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él.
Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros. Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en ¿qué? Muy bien, tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Les escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido ¿a quién? Al maligno. Muy bien. Entonces, el tono de la carta de Juan es interesante porque es un tono muy cariñoso, es un tono muy pastoral, pero hay que tomar mucha atención a las palabras que usa Juan en este caso. No son lanzadas al viento, tienen un propósito. Él les está diciendo que se puede gozar de una verdadera comunión con Dios, de una verdadera comunión con los hijos de Dios. ¿Pero cómo? La Biblia, y él lo está enseñando aquí, es el andar en luz. Pero ¿cómo es posible creerle a alguien como Juan, por ejemplo? Por las palabras que dice al principio. Hoy nosotros estamos inundados de juicios y los vemos en todos los días en las noticias y se usa ahora estos testigos eficaces. Personas que estuvieron ahí, que observaron que nadie les contó, sino que estuvieron en el momento, en las llamadas, en lo crucial del momento, ahí estuvieron esos testigos. Por eso se le llama testigos eficaces. Juan es un testigo muy importante, un testigo eficaz para mostrar cómo es que podemos tener verdadera comunión con Dios. ¿Por qué? Observemos lo que él dice. Miren los primeros versículos. Versículo número 1, el mismo capítulo número 1. Dice, lo que era desde el principio, y aquí viene lo interesante, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, los que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Wow. Nadie le contó esto a Juan. Él estuvo ahí. Él pudo escuchar, él pudo ver, pero dice algo importante, él pudo contemplar. ¿Cuántos alguna vez han ido a un museo y aquellos que les gusta el arte contemplan el cuadro? ¿Les ha pasado? Contemplan el cuadro. Algunos van y miran la Mona Lisa. Si yo fuera a ver la Mona Lisa, literalmente para mí es una señora puesta de lado, no sé si sonriendo o triste, pero yo no le sacaría más cosas. Pero alguien que les guste el arte diría, no, tú no contemplas lo que el autor te quiso decir. Y es que el cabello que oculto de la Mona Lisa por acá habla de su inteligencia súper bueno y te puede sacar millón y un cosas. ¿Por qué? Porque han contemplado. Juan estuvo con Jesucristo durante su ministerio y contempló su actitud, contempló las palabras que salieron de los labios de Jesús, contempló los milagros de Jesús. No es que era un truco, lo vio, palpó. Y esa palabra palpó también es muy interesante porque tiene referencia a la resurrección de Jesús. Él estuvo presente en el momento de la crucifixión de Jesús. Él lo vio morir, pero vio a Jesucristo resucitado. Este no es un testigo cualquiera, es alguien a quien uno debe prestar atención
porque estuvo presente en todo momento de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Es un testigo importante y él usa dos cosas que debemos prestar atención, dos términos que él usó aquí. Él dice que va a contar sobre el verbo de vida. ¿Qué significa esto aquí? ¿Qué significaba para la cultura de ese tiempo? La palabra verbo es la palabra logos. La palabra logos significa palabra, o sea, la palabra significa palabra. Es un chiste pastoral, se puede reír si quiere, si no, está bien, no hay problema. La palabra logos significa palabra. Para el griego que recibe esta carta, para el convertido a Cristo que no era judío, esta palabra logos habla de la razón de la existencia. Es para ellos una similitud de Dios. Lo que Juan está diciendo es, yo soy un testigo de Dios. Ahora, luego para el judío, la palabra logos es, los judíos tienen este concepto, Dios se revela en su palabra. Por ende, ellos pueden decir que la palabra es Dios. Ese es el concepto del judío. Entonces, tanto el judío como el griego comprenderían que lo que Juan va a dar testimonio es acerca de Dios. Pero ¿qué cosa acerca de Dios? Y es lo que él dice dos veces. Mira el verso número 2. Dice así, porque la vida fue manifestada. Esa es una vez sale esa palabra. La hemos visto, testificamos, anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Él va a hablar sobre Dios manifestado. Algo que siempre ha estado ahí, pero ahora ya no está en lo oculto, sino que se muestra. Lo que Juan está tratando de decirnos aquí es que él va a testificar acerca del Dios manifestado o el Dios encarnado. Eso es lo que él va a dar testimonio. Miren, es interesante porque el testimonio de él, nadie se lo cuenta. Él lo vio, él lo escuchó, él lo contempló, él lo palpó. Y ahora él, como es un testigo, y él mismo vive esta verdadera comunión con Dios, él quiere contar esto, él quiere anunciar sobre esto. Miren, muchas veces las personas se hacen esta pregunta, y es genuina por si acaso. ¿Cómo puedo tener una relación verdadera con Dios? No una religión, no es como me cambio de religión, cómo paso de budista a católico o de católico a musulmán o de musulmán al cristianismo, no. Genuinamente, ¿cómo conozco a Dios? ¿Cómo puedo tener una relación personal con Dios? ¿Cómo es que yo me siento y puedo tener una conversación con Dios? ¿Y cómo es que Dios me responde? Genuinamente, ¿cómo puedo gozar de comunión con Dios? Y Él va a anunciar acerca de esto. Ahora, esto es muy interesante porque hay un pensamiento gnóstico de la época, y es que los gnósticos pensaban que, o decían que Jesucristo no vino como un hombre, sino como una especie de fantasma encarnado. Y Juan dice, no, Él es el Dios encarnado. Lo oí, lo escuché, contemplé, lo palpé. De hecho, la Escritura nos muestra cómo Juan es uno de los que recuesta su cabeza en el costado de Jesús. Por eso la importancia del testimonio de este hombre. Ahora, el testimonio tiene un mensaje. La pregunta es, ¿cuál es el mensaje? Y venga conmigo a 1 Juan capítulo 1, versos del 5 al 7. Aquí está el mensaje, él mismo lo dice. Dice así, este es el mensaje que hemos oído de él y les anunciamos. Aquí va el mensaje. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, ¿qué pasa? Mentimos, no practicamos la verdad. Pero si andamos en en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Dios es luz, es el mensaje. ¿Cómo podemos definir algo como esto? Miren, definir a Dios es demasiado complicado, porque nuestra mente finita, chiquita, define lo que ve y observa. Dios sale de nuestro pensamiento, es
muchas veces tan grande, tan incomprensible para nuestra mente pequeña. Pero hay dos autores que me gustó, porque Juan habla y dice Dios es luz, y le quiero compartir cómo ellos lo definen, ¿ya? Primero un autor llamado Clark dice lo siguiente: la luz es la más pura, la más sutil, la más útil, la más difusiva de las creaciones de Dios y es, por lo tanto, un emblema apropiado para la pureza, para la perfección y bondad de la naturaleza divina. De lo que está hablando entonces el autor de Juan es: Dios es perfecto, su bondad es perfecta, Él simplemente es luz, es perfecto. Gusnick, otro autor, dice lo siguiente: una buena definición de Dios es: Dios es el único espíritu eterno, infinito, que no cambia, el ser perfecto, en quien comienzan, continúan y terminan todas las cosas. Otra manera de decir que Dios es perfecto es decir que Dios es luz. Dios es luz, en Él no hay tinieblas. Pero hay un problema. Juan presenta un problema y dice: si andamos en tinieblas, no hay comunión. Si andamos en tinieblas, no practicamos la verdad. Qué fuerte. Pero si andamos en luz, genuinamente tenemos comunión con Él. Si andamos en luz, Él nos perdona. Él es fiel y justo para perdonarnos. Pero si andamos en tinieblas, inclusive podríamos nosotros llegar a decir: Dios ha mentido y yo soy perfecto. Qué fuerte las declaraciones de Juan. Si andamos en tinieblas, no practicamos la verdad. Pero aquí viene algo interesante. ¿Qué es andar en tinieblas? ¿Se ha puesto a pensar, o qué es andar en luz? ¿Cómo podríamos definir qué es andar en luz, qué es andar en tinieblas? El día de ayer nosotros teníamos nuestra reunión aquí hay una propaganda por si acaso, tenemos retiro de varones para el 13 y 14 de julio, entonces los varones nos estamos reuniendo a orar, a estudiar para poder tener este tiempo. Y ayer conversábamos sobre lo culturalmente aceptado, lo que no es culturalmente aceptado. Lo que antes era visto como algo malo, hoy es visto como normal. No sé si les ha pasado. Pero muchas veces nosotros medimos lo que es luz y tinieblas según nuestro propio concepto. Pero eso no estaría bien. Porque lo que tal vez a usted le parece mal, a mí me parece que no está mal. O lo que a usted le parece bien, a mí me parece que en cambio está mal. Nunca debemos basar en nuestros criterios estas definiciones, sino ver qué es lo que Dios dice que es tinieblas y qué es lo que Dios enseña que es andar en luz. Ahora, Juan nos va a mostrar 3 puntos importantes de lo que significaría andar en la luz. Y lo primero que yo quisiera que observemos, vamos un ratito, vamos a usar nuevamente Primera de Juan, capítulo 1, desde el versículo número 8, vemos el primer punto hasta el 2:2. Léalo conmigo, dice: si decimos que no tenemos pecado, ¿qué pasa? Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Aquí hay algo interesante que quisiera que observemos. La primera frase dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. El primer punto para la comunión con Dios es la confesión de pecados. El de reconocer que estamos mal. Diga conmigo: estoy mal. Entonces vaya a confesarse. Cuando reconocemos que estamos mal,
Cuando sabemos que le hemos fallado a Dios, lo primero, el primer paso a dar es la confesión de pecados. ¿Pero qué sería lo contrario? El decir, no he pecado. ¿Y qué pasa cuando nosotros decimos que no tenemos pecado según ese verso 8? Nos engañamos a nosotros mismos. Mire, a eso es lo que yo le puse como el engaño de nuestra autojustificación. Nosotros mismos nos engañamos. Conozco una historia años atrás. Una persona empezó a traer mercadería y esta persona decía, bueno, si cuesta $50 allá en Estados Unidos, yo le voy a decir al Estado que cuesta $15, así se pagan menos impuestos. Yo le decía, oye, pero eso está chueco. Diosito entiende. Diosito entiende que yo necesito el dinero. Diosito comprende la necesidad, la escasez que tengo. Es una persona que importada, no creo que tenga escasez, pero bueno, Diosito entiende. Miren, queridos amigos, ese Diosito entiende, yo creo que está en la boca de la mayoría de nosotros. Como les decía, el que invade impuestos puede decir, Diosito entiende que necesito el dinero. Cuando alguien se acerca y consume alguna sustancia como una droga, mayor de los factores es por el dolor que alguien le causó. ¿Sabían eso? El mayor de los factores para que un adolescente empiece a consumir droga es la ausencia de alguien. Un padre, una madre, una figura de esas. Entonces, normalmente cuando me ha tocado alguna consejería de esta índole es, Dios comprende mi dolor. Por eso las uso. Dios lo comprende. Cuando alguien adultera, por ejemplo, Dios entiende que no fui comprendido o comprendida. Entonces alguien vino, yo me sentía mal, me sentía solo, me escuchó el problema, me enamoro de una persona que no es mi esposo o mi esposa y viene el error del adulterio. Entonces Diosito comprende el dolor o la aflicción de mi alma. El sexo prematrimonial, los jóvenes no casados que tengan sexo, Diosito entiende que es amor. O sea, el chico le propone absolutamente todo, nos vamos a casar, te amo, eres la mujer más hermosa de mi vida, bla, 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 bla. Entonces tienes relaciones prematrimoniales, entonces Dios entiende que lo haces por amor, porque amas a la persona. El que copia un examen. Nos venimos de los mayores a los más chiquitos. Es que Diosito entiende que no tuve tiempo de estudiar. Diosito entiende que no soy tan inteligente. Miren, con el Diosito entiende, queridos amigos, nosotros mismos nos engañamos. Queremos autojustificar nuestro pecado, porque Diosito entiende. Y no hay mayor engaño para nuestra vida, o no hay mayor engaño que le aleje a usted o a mí de una verdadera comunión con Dios, que decir, Dios entiende mi pecado y Dios entiende por qué estoy pecando y por qué lo voy a seguir haciendo. En el momento que nosotros autojustificamos nuestro proceder, es el momento que más lejos nos podemos encontrar de una verdadera relación con Dios. Dios estaría en el polo norte y nosotros en el polo sur, extremadamente diferentes, así de alejados. Cuando decimos, Diosito entiende, estamos engañados por completo. ¿Cuál es el primer paso entonces para una verdadera comunión con Dios? Para gozar de una verdadera comunión con Dios, la confesión del pecado. Y me encanta porque, miren esto, nosotros confesamos nuestros pecados y la Biblia dice que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Eso dice la Escritura. Entonces, las bases de mi perdón, de poder tener una comunión con Dios, no se basa en mi confesión, sino en que su fidelidad corre a perdonarme. Yo voy a confesar mi pecado y ahí está el amor de Cristo y va a perdonar mi vida. Está en las bases, en los méritos de Él. Por eso Él usa dos ejemplos increíbles, dos palabras Juan usa y dice, Él es la propiciación de nuestros pecados. ¿Con qué se come eso? La propiciación, quiero dar un ejemplo. Un hijo va a la sala de su madre
¿verdad? Y ahí está el típico jarrón de 1794 de la tatarabuela que se le regaló y ha pasado de generación en generación. Este niño le encanta el fútbol, coge el balón del fútbol, rompe y se cae ahí con todo ese jarrón. ¿Sabe lo que le va a pasar a ese niño? San Benito le espera. No sé cómo le decían a las cuerdas en su casa, pero así le ponían a mí. El castigo le espera, la ira de Dios, no, la ira del Padre. Pero el hermano mayor observa eso. Y antes de que vayan a hacer el castigo, el hermano mayor va de su propio dinero, va y compra un jarrón, lo va y se lo repone y le dice a la madre, toma madre, yo pago por este jarrón. Yo lo pago por completo. Ahí está el jarrón. No castigues a mi hermano. Jesucristo hace exactamente lo mismo por nosotros. Nosotros hemos roto todas las reglas de Dios. Nosotros hemos pecado en contra de Dios. La Biblia es clarísima cuando habla que la paga del pecado es la muerte, la ira de Dios sobre nosotros. Pero Jesucristo decide pagar él mismo para que la ira de Dios Padre no caiga sobre nosotros. Y así nosotros estamos libres, estamos justificados, somos perdonados por completo por los méritos de nuestro hermano mayor que pagó por nuestro error. Eso es la propiciación. Y Juan dice de esa forma, ustedes confiesan vuestros pecados y gozan de comunión por lo que Cristo hizo por ti, por lo que Él vino a hacer. Él vino a la cruz, Él muere por ti y puedes gozar de una verdadera comunión. Pero hay algo interesante. Si yo le diría aquí, ¿quién tiene, no sé, pues, 20 años en el Señor? Algunos levantarían. ¿Cuántos tienen 10 años en el Señor? Algunos levantarían las manos. Y desde el día de tu bautizo, levánteme la mano, ¿quién no ha pecado? Ninguno, ni yo, nadie puede decir, yo no he pecado. Todos hemos pecado. Entonces Juan justamente, miren lo que dice en el capítulo 2, verso número 1, dice, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. O sea, la idea de venir a Jesús es no practicar el pecado, no pecar. Pero vuelvo y repito, ¿quién no ha pecado? Todos hemos pecado. Luego de conocer a Cristo, hemos pecado. No lo practicamos, no es que, vámonos a pecar hoy día, no. Por nuestra naturaleza cometemos errores. Y Juan dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¡Wow! ¡Qué increíble! Entonces, no solamente que Juan lo presenta como la propiciación, el pago por nuestros pecados para reconciliarnos con Dios, sino dice que Él es el abogado. ¿Cuántos estudian leyes aquí? Tú estudias leyes. Uno, dos. Solo dos abogados van a tener la congregación. Estamos más abogados. Entonces, esta forma de ver a Jesucristo no es como un abogado acusador, porque hay dos lados, el acusador y el defensor. Jesucristo es como este abogado defensor. Y hay una película muy buena, miren, se llama Just Mercy. Habla de un abogado que se llama Brian Stevenson. Brian Stevenson es un afroamericano que decide entrar a una de las mejores universidades de Estados Unidos para convertirse en abogado. Se gradúa en la mejor universidad de leyes de Estados Unidos y se mueve a Alabama. En ese tiempo, Alabama era un pueblo con muchos problemas de racismo, blancos contra negros. En ese pueblo de Alabama hay un hombre llamado Walter. Walter no es un hombre perfecto, pero no era un asesino y no era un violador. Encuentran a una mujer blanca asesinada y violada. Y no se le ocurre mejor cosa a la policía blanca del estado de Alabama de acusar a Walter. Y Walter es llevado a juicio y es encontrado culpable sin ninguna prueba. Sin ninguna prueba. Era imposible que ese hombre hubiera hecho ese crimen. Pero se lo acusa y lo llevan a cadena perpetua. Y no solamente a cadena perpetua, sino que tenía que pagar el error supuestamente cometido y le iban a dar la pena de muerte. Este abogado, Brian, se entera de esto y pelea con garras. Empieza a averiguar todo, absolutamente todo el caso y veía que no había ninguna prueba. Y cada vez que él lo defendía más y lo defendía más, la gente le atacaba más. Los policías iban en contra de él, el mismo fiscal se iba en contra de él, absolutamente todo. No podía estar ni siquiera en su casa, que iban, le lanzaban ladrillos en las ventanas, le empezaron a hacer la vida imposible. Pero él sabía que tenía que defenderlo. Es una historia increíble.
Esa es la imagen de Jesucristo como nuestro abogado defensor. Porque, querido amigo, por más que usted tenga un tiempo en el Evangelio, eso a usted no lo hace perfecto. Sí lo hace perdonado, redimido por la sangre de Jesucristo, pero no lo hace perfecto. Entonces Satanás va a querer coger sus errores y cada vez que usted ha pecado y no ha confesado un pecado y va a empezar a decir delante del Padre, este tipo está pecando. Jesucristo va a salir como el abogado defensor y va a decir, él ha pecado, pero yo pagué por su pecado. Cada vez Él va a salir a la defensa de nosotros, por más culpable que sea, sí, pero el perdón de nuestros pecados no está en nuestros méritos, está en los méritos de Jesucristo. Primer punto entonces para una verdadera comunión con Dios está en el perdón que nos otorgan por medio de la confesión de nuestros pecados. ¿Queremos usted y yo entonces gozar de una verdadera comunión con Dios? El primer punto es confesión. Segundo punto que Juan nos los muestra es el guardar sus mandamientos. Y esto es interesante porque es como una pequeña escalera que se va mostrando. Primera de Juan 2, venga conmigo, versículos del 3 al 6. ¿Llegó? Dígame amén. Muy bien, llegó rapidito. Mira lo que dice. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es ¿qué cosa? Un mentiroso. Y a la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en Jesús, debe andar como Jesús anduvo. Wow. Esto es interesante porque miren, cuando alguien ha sido perdonado por Jesucristo, cuando alguien ha comprendido que es un pecador y que Jesús le extiende perdón por gracia y se llama ahora hijo de Dios, hay una gran diferencia. ¿Cuál es la gran diferencia entre aquel que ya confesó sus pecados y Dios le ha perdonado y aquel que aún dice, no, Diosito entiende? Hay una gran diferencia entre esas dos personas y es que cuando aún no has venido a esa fe, le vas a huir a la palabra de Dios, a lo que Dios dice. Simplemente le vas a hacer el fuchi. Dios dice en su palabra que ama a su enemigo. No, no, voy a huir de eso ahí. Dios dice guárdate en santidad. No, 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 le voy a huir a eso. Vamos a correr en contra de lo que Dios dice en su palabra. Pero cuando Dios obra en nuestra vida, Él hace algo tan increíble en nuestro ser, que ahora ya no le huimos a lo que dice la palabra, sino que vamos hacia la palabra. Queremos ir. Ahora nosotros nos gusta, nos alegra, queremos, pero sobre todo podemos guardar sus mandamientos. Ya no por nuestra fuerza, no por lo que Dios ha hecho en nosotros. Si no, miremos un poco la vida de un hombre llamado Pablo, Hechos capítulos 26. ¿Qué pasó con este hombre llamado Pablo? Pablo llegó a ser un gran hombre de Dios, un hombre que fundó muchas iglesias, que vivió muchas dificultades por causa de su fe en Jesucristo. Fue perseguido, fue golpeado, fue lacerado, fue apedreado. ¿Qué no le pasó a este pobre hombre? Pero hay algo increíble, él no siempre fue así. Él vivió otra vida, otra realidad. Y Hechos 26, narrado por él mismo, empieza a decirlo de esta forma. Hechos 26, versículo número 9, dice la Biblia, yo ciertamente había creído mi deber, miren lo que él pensaba, hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Miren lo que hizo este hombre. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, o sea, de los que se llamaban cristianos, a ellos los encerró, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto, yo daba mi aprobación. Y muchas veces, miren lo que hizo, castigándolos en todas las sinagogas. Las sinagogas era el lugar de reunión, es como que alguien venga a este lugar y empiece a lacerarnos por causa de lo que estamos haciendo. Dice, castigándolos en las sinagogas, los forcé a blasfemar
y enfurecido en sobremanera contra ellos, los perseguía hasta en las ciudades extranjeras. Este hombre era un hombre peligrosísimo, que seguía a gente por su fe. Yo no sé si valga la comparación, pero cuando yo empecé a estudiar eso, yo vi un hombre religioso, intolerante a los que no eran como él, odio a quienes él consideraba que iba en contra de su fe. Se venía cosas como las del año 1940, cuando un hombre se levanta en Alemania y dice que son una raza superior y persiguió a una raza inferior que debía ser exterminada. Esa ira, esa furia peligrosa observé en el relato de este hombre. Él no podía hacer la voluntad de Dios por más que pensaba que la estaba haciendo. Él no estaba amando a su prójimo, estaba persiguiendo. ¿Ustedes saben lo que es entrar a un lugar como el que estamos aquí y forzar a alguien a blasfemar? O entrar y obligar de manera brutal a decir no sigas esta fe. Eso solamente un hombre peligroso y que no conoce a Dios podría hacer. Miren lo que Jesús dijo en Mateo 5:44. Pablo hacía una cosa, pero Jesús dijo esto en Mateo 5:44. Miren lo que dice. Pero yo os digo, amen a vuestros enemigos. Esto es un mandamiento. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, oren por los que los ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Wow. Ese es el mandamiento de Dios. Ama a tu enemigo. Ama al que es diferente a ti, ámale. Hazle bien. Es lo que está diciendo la Escritura. Pablo no podía hacer eso. Pero Pablo un día conoce a Jesús. Jesús transforma lo más íntimo de su ser. La Biblia describe un nuevo nacimiento ahí en Pablo, un nuevo espíritu ahí en Pablo. Y Pablo antes no podía ir hacia la voluntad de Dios, corría de la voluntad de Dios, pero cuando Cristo genuinamente viene a una vida, tu corazón ya no le huye a la palabra de Dios, sino que se vuelve hacia la palabra de Dios. ¿Cómo sabemos que él vivió esta vida? Veamos lo que escribió luego Pablo en Romanos capítulo número 12. Hay un escrito que nos da testimonio de lo que Pablo mismo dijo que debía entonces hacerse. En Romanos capítulo 12, versos 20 y 21. Miren lo que dice. ¿Llegó? Romanos 12, 20 y 21. Dice así, miren lo que Pablo mandó a hacer. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, ¿qué tenías que hacer? Dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence el bien con el mal. ¡Wow! ¡Qué increíble! Miren, frases como esas son las que usó después Martin Luther King Jr., un pastor muy conocido que usó el amor en contra de una guerra de diferencia racial. Son estas palabras de Dios que ahora nosotros ya no le huimos, sino más bien que deseamos, queremos, pero ponga esto en su corazón. Ahora que estamos en Cristo, diga conmigo, podemos. En Cristo ahora podemos, por lo que Él ha hecho en nosotros. Primer punto para una verdadera comunión con Dios, para gozar de una verdadera comunión con Dios es nuestra confesión de pecados, porque la gracia de Dios llega a perdonarnos. Pero el segundo punto para gozar de una verdadera comunión con Dios es el guardar sus mandamientos, es el conocer la voluntad de Dios y vivirla. Mire, el guardar los mandamientos de Dios va a dar testimonio de que conocemos a Dios, porque conocemos su voluntad, de que su amor se está perfeccionando en nosotros. Yo les comentaba la semana pasada un episodio que no es que es grave, pero les contaba que estos chicos de sexto curso, cuando yo estaba en quinto y teníamos esta rivalidad, y era una rivalidad
genuina. Y cuando me lo encuentro, de verdad que dije, no, hay que acercarse. Porque es el amor de Dios que se va perfeccionando en nosotros que nos guía a hacer la voluntad de Él. Y sobre todo, que guardar sus mandamientos va a mostrar algo, va a dar testimonio, algo en nuestra vida, y es que estamos andando como Cristo anduvo, como Cristo caminó, como Él nos ha enseñado. A eso se le llama comunión. Cuando le conocemos, cuando su amor está en nosotros, como caminamos como Él caminó. La vida de Cristo se va a empezar a notar en nosotros. Miren lo que dijo Charles Spurgeon una vez. Obedecer los mandamientos de Dios no es tanto una cuestión de voluntad, sino que obedecer es una cuestión de amar. Qué profundo, qué lindo los pensamientos de este hombre. Ahora, ¿cuál es el tercer punto? Yo les prometí 3. El primero, ¿cuál es? Confesión. El segundo, guardar. Les voy a hacer esto. Ahora caminata bíblica me voy a inspirar. ¿Cuál es el primero? Confesión. A ver, haga conmigo así. Mira el que está al lado y hágale en la oreja así. No, mentira. Confesión. ¿El seguro qué sería? Guardar sus mandamientos. Y ahora haga así. A la pantalla. Amar al hermano. Amar al hermano. Mira lo que dice los versículos del 7 a 11. Así mismo, 1 Juan 2. Del 7 al 11 leamos. Dice así. Hermano, no les escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, wow, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en ¿qué? En tinieblas, y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Wow. Miren, aborrecer al hermano es lo que nos mantiene lejos de la comunión con Dios. Estamos ciegos a nuestra realidad. No podemos decir, estoy bien con Dios cuando no estoy bien con mi hermano. Para los casados, ¿cuál es su hermano más próximo? El cónyuge. Entonces yo no puedo decir, uy, estoy ungido, voy a hacer una campaña evangelística, voy a convertir al mundo para Cristo, me voy a ir a las naciones, me voy a parar en el estadio monumental y voy a repletarlo de gente, voy a hablar del amor de Cristo. Pasó algo muy chistoso en la pandemia. Normalmente lo virtual se puso no de moda, sino lo que se tenía que hacer. Y no sale un pastor ahí. Dice, creo que era brasilero. Hermanos míos, voy a predicarles la palabra de Dios para que ustedes puedan convertirse y tener una relación perfecta con Dios igual que yo. No sé por qué así hablan los brasileños. Para que sean mi ejemplo, así yo, santo, humilde, humilde nada, humilde. Estaba en vivo el hombre, en vivo. Y no creo que la pantalla medio se le movió y la esposa era la que le estaba moviendo la pantalla. Y empieza a decir, pero no seas tonta, coge bien el celular, apunta bien. Entonces todo el mundo se quedó como eso, fue lo más viral. ¿Ya? Ese querido hermano, querido pastor, no estaba más errado, más ciego que el ciego, no sé. Cuando decimos amar a Dios y aborrecemos al hermano, la Biblia es fuerte porque dice que anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. No podemos decir estar bien con Dios cuando tengo algo en contra de alguien. No puedo decir tengo comunión con Dios cuando en mi propio corazón, mi propio corazón, ya me hice brasilero, ¿sí? Mi propio corazón no está en comunión con los otros. Miren lo que Pedro dijo, esto lo veíamos ayer y aquellos que van a ir al retiro con nosotros va a estar increíble. Segundo corte comercial que hago ahí. Venga un ratito conmigo, a 1 Pedro 3.
Y el verso 7 es, esposas, anoten este versículo por favor. Queridas hermanas, anoten, subrayenlo. Miren lo que dice, 1 Pedro 3:7 dice, ustedes maridos, igualmente, vivan con ellas, o sea, con sus esposas, sabiamente, dando honor a la mujer. Miren, dándole honor a la mujer como a vaso más frágil, como a coherederas de la gracia de la vida. Qué lindo la forma en la que Pedro nos enseña a los maridos, en lo que la Biblia nos enseña cómo debemos de tratarlos. Miren, esa palabra vaso tiene un significado de cuerpo. La mujer es delicada en su cuerpo, en su corazón. No son como nosotros es más tosco. Por eso hay que vivir sabiamente. Entonces, ¿qué pasaría si no estamos viviendo de manera sabia, no le estamos dando honor a la esposa, por ejemplo? ¿Qué pasaría con nosotros? Nuestra relación con Dios puede estar bien. Veamos lo que dice la misma escritura. Mismo verso 7. Trátenla como a vaso más frágil, como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones nos tengan estorbo, no sean estorbadas. No podemos decir que estamos bien con Dios si estoy peleado con mi esposo, por ejemplo, o peleado con un vecino, con un compañero de clases, con un compañero del trabajo. No puedo decir que me encuentro bien con Dios si tengo a alguien en contra en la misma iglesia. Mire, no existe esto de decir, no soporto a mi hermano, pero estoy bien con Dios. No existe tal cosa. Revisemos la historia en la misma escritura. Cuando ustedes revisen en Génesis 4 la historia de Caín y Abel, wow, qué fuerte que ha sido esto. Vamos un ratito, brevemente, Génesis 4. Génesis 4 nos muestra la historia de estos dos hermanos. Los dos presentan una ofrenda. Dios le hace una corrección a la ofrenda de, en este caso, de Caín. Y este hombre hace algo que no tuvo que haber hecho. Y miren lo que pasó. Génesis 4, versículo 8 al 14. Dice así. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel. ¿Y qué hizo? Lo mató. Y Jehová habló directamente a Caín y le dice, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él responde, no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra. Miren lo que pasa, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra no volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. Miren esto. He aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé. No hay nada más horrible para el ser humano que vivir escondido en la misma presencia de Dios. ¿Saben por qué? Porque no hay lugar donde usted se pueda esconder. Usted puede estar en cualquier lugar del mundo, pero si usted tiene algo en contra de su hermano, no hay lugar donde usted se pueda esconder de la presencia de Dios. No se puede. No se puede huir de este problema. Si usted genuinamente quiere una comunión con Dios, usted tiene que procurar hacerlo, tomar la acción de ir y reconciliarse. No importa si usted mismo es el afectado. Tiene que tener la voluntad de perdonar, de no atribuirle la culpa a aquel que causó el agravio. Para poder gozar de una verdadera comunión con Dios, debemos genuinamente amar a nuestro hermano. Es tan fuerte lo que debemos de hacer que el mismo Pablo le escribió a los mismos colosenses y le dijo, ustedes ámense, perdónense, así como Cristo les ha perdonado, de la misma forma, de la misma manera. Nuestro ejemplo no va a ser jamás un padre, una madre, un pastor, nadie. Nuestro ejemplo principal va a ser el ejemplo de Jesucristo, y es andar como Él anduvo.
El amar al hermano es observar a Cristo en la cruz, el sufrimiento de la cruz y ver cómo soporta la cruz con tal de otorgar la libertad a aquellos que no merecemos ese perdón, pero nos lo entrega. No hay mayor amor mostrado que el de Jesucristo en la cruz. La importancia de amar al hermano para tener una verdadera comunión con Dios. Pablo se lo enseña a uno de sus discípulos, ya él entrando en edad, lo veíamos en una enseñanza pasada. Cuando un esclavo coge y defrauda a su amo y huye de él, pero el esclavo viene a los pies de Cristo, este hombre llamado Onésimo, y venga conmigo un ratito al libro de Filemón. Lo veíamos justamente la semana pasada. Y Pablo le quería enseñar esto a Filemón sobre la importancia de amar al hermano, de perdonar al hermano. Y el verso 15 y 16 dice así: porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Para poder gozar de una verdadera comunión con Dios, queridos amigos, debemos de confesar nuestros pecados, debemos de guardar su palabra, pero debemos de amar al hermano. Tres puntos importantes que nos mostraron y que la Biblia nos enseña de qué significa caminar en luz para gozar de una verdadera comunión con Dios. Andar en luz jamás debe ser tomado en nuestros conceptos de lo que es lo bueno, sino lo que la palabra de Dios nos enseña. Y el andar en luz nos muestra tres cosas: que andar en luz es confesar nuestro pecado. Es entender que soy pecador, pero que Dios me ha perdonado, como aquel hermano que pagó por el jarrón para tener comunión otra vez con los padres. Que he sido perdonado, y no solamente perdonado, sino defendido como aquel abogado defensor que lucha hasta el cansancio para que no caiga la acusación sobre la persona. Andar en luz entonces es confesar, andar en luz es guardar los mandamientos de Dios. Ya no huyo de sus mandamientos, ahora quiero guardarlos porque puedo guardarlos. Andar en luz, queridos amigos, es amar a mi hermano, nunca más ciego por la envidia, el rencor, lo que usted desee, sino miren lo que dijo Charles Spurgeon: el amor, el verdadero amor al hermano no se demuestra con palabras vacías, sino con acciones concretas de compasión, servicio y perdón. Es la manifestación visible del amor divino en nuestras vidas, que refleja la luz de Cristo y disipa las tinieblas de todo egoísmo y la indiferencia. ¿A quién le escribió esta carta Juan? Es lo importante. Cuando él cierra, él dice: hijitos míos. Él escribe a sus amados, a los suyos, a los que han venido a la fe en Cristo. Él escribe a los jóvenes, que son aquellos nuevos en la fe. Le escribe a los padres, que son aquellos maduros en la fe, porque ellos ya han conocido a Dios, porque ellos ya han sido perdonados, porque ellos han vencido al maligno. ¿Por qué les escribe? Porque quieren que ellos gocen, disfruten, se deleiten de una verdadera comunión con Dios y con sus hermanos. Queridos amigos, ¿cómo está ese gozo de tu comunión con Dios? ¿Cuán verdadera es esa comunión con Dios hoy en tu vida? ¿Te sientes tal vez alejado de Dios, apagado en tu fe? ¿Te sientes derrotado, como que no puedes venir a Jesús? Hoy puedes gozar de una verdadera comunión con Dios. Puedes caminar en luz por lo que Cristo ya ha hecho en tu vida. No importa cuánto tiempo tengas en el Evangelio, no eres perfecto. Seguramente has pecado. ¿Deseas una verdadera comunión con Dios? Confiesa tus pecados. Ponte a cuentas con Dios.
Empieza a guardar su palabra, léela, medítala, vívela, atesórala. Eres capaz de vivirlo porque Cristo mora en ti. Pero sobre todo, vive el mayor de los mandamientos. ¿Quieres comunión con Dios? Ama a tu hermano. Ámalo, sin ninguna condición. Ámalo. Pero ¿qué hay de aquellos que tal vez dicen, no tengo una relación con Dios, tengo una religión más? Nunca más vivas engañado ni engañada en tu autojustificación. Lo que sabes que está mal y punto. No digas, Dios entiende lo que hago. Si tu conciencia te está martillando de que dejes de hacer aquellas cosas, simplemente deja de hacerlo porque sabes que están mal. Lo peor del mundo es vivir el engaño de una autojustificación. Hoy tú puedes aceptar que has fallado, que has pecado. Hoy también puedes confesar tus pecados. Puedes ponerte a cuentas con Dios. Y te aseguro algo, Jesús extiende su perdón. Inmediatamente extiende su perdón. Puedes gozar de una verdadera comunión con Dios por lo que Cristo ha hecho por ti. Oremos.